como el cono y la esfera se producen por la rotación de alguna figura geométrica, ¿cierto? En el caso, encontré esto por ahí buscando entre las cosas, ya que ahora está todo cerrado, no puede comprar estas cosas. Pero no tiene exactamente la forma de un semicírculo. Pero si ustedes, esto obviamente si lo hacen continuo, ¿cierto? Una línea ahí, y además esto estuviese derecho hasta abajo, sería un semicírculo, ¿recuerdan, cierto? Entonces, si yo hago rotar este semicírculo, lo que se me forma es, seguramente esto lo han visto ustedes en adornos por ahí en la fonda, que no vamos a volver este año, pero, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una esfera, se forma una esfera. Entonces se produce por la rotación de un semicírculo. ¿Ya? La vamos a fijar ahí. Y la vamos a mantener por ahí por el momento, ¿ya? Después la vamos a retomar para explicar algunas cositas. Ahora, el volumen de la esfera. ¿Cómo se obtuvo el volumen de la esfera? Esto, Arquímedes, ¿no? Un señor matemático que también hizo muchas cosas por la matemática, él hizo la siguiente demostración. Se fijan, esta es una esfera, era una esfera, mejor dicho, pero que está cortada a la mitad. ¿Ya? En el fondo es una semiesfera. Al hacer el corte justo a la mitad, no me voy a tragar al centro, pero casi, justo a la mitad, si ustedes se fijaron en esta semiesfera, este es un círculo, ¿cierto? Si yo lo vuelvo a cortar, voy a encontrar otro círculo más pequeño y más pequeño y más pequeño. Está formado en el fondo con muchos círculos que se van agrandando hasta llegar, este es el del centro, es el círculo mayor. Y después se van a comenzar a achicar nuevamente, al igual que como empezó a crecer desde acá, ya se va a achicar para hacer la otra mitad, ¿cierto?, de la esfera. Ahora, como está formado con puros círculos, obviamente aquí tenemos un punto en el centro, ¿cierto?, que sería el centro de la esfera, y hasta la orilla tenemos el radio de la esfera, que no solo sería el radio de este círculo, ¿cierto? Es el radio del círculo porque llega hasta la orilla ya, pero también hacia todas las direcciones. El radio en la esfera es el mismo en todas las direcciones, ¿ya? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Ok, ahora, ¿qué es lo que hizo Arquímedes? Tomó una semiesfera, vamos a tratar de dibujarla acá. Bueno, algo así, pero tomó una semiesfera. ¿Ya? En realidad esto debiera ser ahí algo así. Que tiene, como dijimos, un radio. ¿Ya? Luego tomó del mismo radio, ya con ese mismo radio, tomó ¿qué es eso? Ya lo vimos, ¿cierto? Un cilindro, ¿sí? Recuerden, esto es un cilindro. Entonces dijimos que el cilindro tiene el mismo radio que la semiesfera. Y además, la altura también, la misma altura. ¿Ya? Ahora, en el caso, esto es la altura, ¿cierto? Que en algún caso le llamamos también con una G, porque es la generatriz, ¿se acuerdan? La generatriz del cilindro, recordemos que esto si lo tiramos hacia abajo y llegamos a ese radio, es un rectángulo que
lo comenzamos a rotar, ¿cierto? Al rotar el rectángulo, se me forma el cilindro, ¿cierto? Y el lado de afuera del rectángulo, el que forma en la parte lateral del cilindro, es lo que se llama la generatriz. Al igual que... al igual que en la esfera, también, este es un semicírculo, ¿cierto? Si lo dividimos a la mitad, este lado sería la generatriz. Por lo tanto, cuando hablamos de G, no estamos hablando de la misma G en la esfera y en el cilindro. No es la misma G, por eso es que lo voy a llamar por ahora H, que es la letra que se acostumbra a utilizar para identificar la altura de alguna figura geométrica o de un cuerpo geométrico, ¿sí? Pues bien, esta entonces, la altura, fíjense bien, es la misma en la semiesfera y en el cilindro. Y aparte de eso tomó ustedes tienen que suponer que son todos iguales, ¿cierto? Tomó un cono, ¿se acuerdan? Que el cono es lo que vimos lo último, ¿cierto? En la clase anterior. Tomó el cono, que también tiene la misma altura. Recordemos que la altura de un cono no es esta es la generatriz. Porque ¿cómo se formaba el cono? Por la rotación de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es la generatriz de ese cono. ¿Ya? La altura va desde el vértice ahí hasta el centro del cono, va en línea recta, va justo por el centro ahí del cono. Entonces, la altura es la misma para los tres. Entonces, ¿qué es lo que hizo Arquímedes? Tomó un cono, insisto, del mismo radio y la misma altura, tomó el cono. Recuerden que estamos hablando de volumen. En el caso del volumen, estamos hablando del contenido, ¿cierto? De la parte interior, que está llena de algún líquido, ojalá de helado, pero eso es el volumen, ¿cierto? Entonces, tomó este cono, lo llenó de agua y lo vació entonces en el cilindro. ¿Recuerdan algo parecido? Lo vimos en la clase anterior, que si yo tomo el cono, ya el cono, y lo lleno de líquido, de agua, lo que sea, ¿cierto? Y lo vacío en el cilindro, se me va a llenar la tercera parte del cilindro. ¿Recuerdan? Por lo tanto, si yo lo lleno nuevamente, lo lleno, o sea, 3 veces esto, 3 veces el volumen del cilindro, es el volumen de la esfera. Perdón, del cilindro. Perdón. ¿Ya? Entonces, lo lleno en 3 partes. Eso implica que encontramos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que el volumen del cono es igual a 1/3 por el volumen del cilindro. ¿Cierto? O lo que es lo mismo, el volumen del cilindro partido por 3. ¿Cierto? A eso llegamos en la clase anterior. Pues bien, como decía antes, Arquímedes lo que hizo en este caso, para este experimento, que de hecho para él fue su mejor experimento, su mejor demostración fue esta, por lo que dicen. Entonces, vació el contenido del cono en el cilindro y luego de esta esfera, que obviamente era una esfera hueca dentro, o sea que también tiene volumen, ¿cierto? La llenó y la vació dentro del cilindro. Entonces, esto era 1/3 y se llenó el cilindro, por lo tanto, este era 1/3 del cilindro, ¿cierto? Del volumen del cilindro, y esto, los otros 2/3. Y de ahí él dedujo las fórmulas. Tenemos la fórmula del volumen del cilindro, ¿cierto?
¿Cuál era la fórmula del volumen del cilindro? Recordemos que un cilindro, la base superior e inferior, ¿cierto? Son círculos. Y es como que el círculo, yo lo repito hasta llenar el cilindro. Por lo tanto, sería el área, ¿cierto?, de este círculo multiplicado por la altura que tiene el cilindro. Entonces, el volumen del cilindro, que es la más fácil de sacar, ¿cierto?, porque es fácil de obtenerla, sería el área de este círculo, que tiene este radio, el mismo que tienen todos, ¿cierto?, que tiene ese radio en la base. Entonces sería el radio al cuadrado por pi. ¿Recuerdan? Es el área de este círculo, ¿no? El radio al cuadrado por pi. ¿Ya? Y eso multiplicado, porque eso es si tuviese un solo círculo. Pero el círculo yo lo tengo que multiplicar la cantidad de veces dependiendo de la altura del cilindro. Por lo tanto, eso va por la altura. ¿Sí? Ok. Eso tenemos por una parte. De esa forma, entonces, encontramos el volumen del cono, lo que vimos en la clase anterior. Por lo tanto, era 1/3, ¿cierto?, por el volumen del cilindro. Es decir, el radio al cuadrado por pi y por la altura. ¿Ok? Y eso implica que también, a la vez, si estos son 2/3 del volumen del cilindro, vamos a escribir más acá el 2/3 para alcanzar a escribir toda la fórmula, 2/3 sería por lo mismo, el volumen del cilindro, ¿sí? El radio al cuadrado por pi y por la altura. Ahora, ¿cuál será entonces la fórmula para calcular el volumen de la esfera? ¿Cierto? ¿Cuál será la fórmula? Aquí tenemos varias cosas. Aquí, ¿esto qué es? ¿Esto es una esfera? Pregunto, ¿es una esfera? ¿Sí o no? ¿Alguien que responda? ¿Esto es una esfera? O pregunto de otra forma, ¿es una esfera completa? Es la mitad, ¿no? Correcto, la mitad de una esfera, o sea, una semiesfera. Por lo tanto, esta fórmula no es la del volumen de la esfera, sino que es del volumen de la mitad de la esfera, que significa que esta fórmula tendríamos que multiplicarla por 2 para obtener el volumen de la esfera. ¿Ya? Entonces, el volumen de la esfera, en cambio ya no, pues el cono sí era completo, el cilindro obviamente es completo. El volumen de la esfera entonces sería 2 por 2/3 por el radio al cuadrado por pi y por la altura. ¿Ya? Obviamente si aquí multiplicamos, es multiplicar 2 por 2, lo que nos queda entonces, 2 por 2 nos da 4, ¿cierto? 4/3 por el radio al cuadrado por pi y por la altura. ¿Ya? Por ahí estamos llegando entonces ya a la fórmula del volumen entonces de la esfera. Pero falta algo más. Tiene que ver con la altura. Si ustedes buscan por en internet, obviamente la fórmula del volumen de la esfera no la van a encontrar así. No está así. Y es por lo siguiente. Porque yo en todos los casos le puse altura, ¿cierto? Porque todos tenían la misma altura. Ahora, ¿cuál será esa altura? ¿Cuánto mide esa altura? ¿A alguien se le podrá ocurrir por ahí? ¿Esa altura cuánto mide? Tiene que ver con lo que yo comencé diciéndoles sobre la esfera. ¿Cierto? Aquí tenemos una semiesfera, aquí tenemos el punto del centro, y el radio no solo es hacia los lados, no solo del círculo mayor,
sino que también es el radio para todos lados de la esfera. Por lo tanto, la altura que tenían estos tres cuerpos geométricos es la misma del radio. ¿Ya? O sea, la altura es el radio de estas tres figuras. ¿Ya? Eso implica que en la fórmula debemos reemplazar, esto es igual, 4 tercios por el radio al cuadrado por pi, solo que ahora en vez de usar la h de altura, vamos a ocupar la r del radio porque es lo que miden todos estos cuerpos de altura. Pero, insisto, solo para este caso, la altura es igual al radio. ¿Por qué? Porque esta es una semiesfera. Significa que tanto para allá como hacia abajo, para cualquier lado, eso mide lo mismo que el radio. Todos miden el radio. ¿Ya? Ahora tenemos el radio al cuadrado y acá por el radio. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? El volumen de la esfera sería entonces, va a ser igual a 4 tercios por pi, escribamos pi primero. Recuerden que da lo mismo si uno escribe pi o el radio primero porque son multiplicaciones, es conmutativa. ¿Ya? Pero el radio ahora que está al cuadrado y después lo estoy multiplicando por el radio, ¿qué es lo que me queda? El radio elevado a ¿cuánto? Potencia, ¿se acuerdan? Radio ¿Al cubo? ¿Cómo? ¿Al cubo? Al cubo, perfecto. Recordemos que la multiplicación de potencia de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Eso implica que aquí tenemos el volumen de la esfera. Esa es la fórmula para calcular el volumen de la esfera. ¿Ya? Ahora saben de dónde nació la fórmula, no es solo tener la fórmula. Si ustedes buscan en internet, lo más probable es que les salga esto nomás. El volumen de la esfera es tal fórmula. Pero creo que también es importante que conozcan por qué es así y que ya es creíble. No es que llegó y alguien dijo, el volumen de la esfera es esto. No, pues tenemos que saber cómo se originó, igual como lo hicimos con el cilindro y con el cono. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? Que es importante que esto les quede claro al tiro. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo que no haya entendido de la demostración esta de cómo se llegó además al volumen de la esfera? No, profe, quedó claro. Al menos a mí me quedó claro. Ya aquí, gracias. Bien, pues, si nadie dice que no le quedó claro, supongo que ya todos lo entendieron. Continuamos entonces. Eso es con respecto al volumen de la esfera, ¿cierto? Vamos a borrar acá para ver la otra parte que nos queda, que ahora sería tratar de llegar de alguna forma, si Dios quiere, al área de la esfera. Entonces, el área. Oh, que me quedo lejos. Área de la esfera. Para eso vamos a retomar esta cosita que está aquí, que espero poder adornar en mi casa ahí de alguna forma para celebrar las fiestas patrias. Ahora, si alguien se fija en esto, cómo fue construida esta esfera, podrá ver que cada uno de estos hoyitos que se ve aquí, si uno los mira hacia adentro, si todos llegaran al centro de la esfera, ¿cierto? Todos llegan a este mismo puntito, ya que sería el centro de la esfera. ¿Estos qué es lo que serían? ¿A alguien se le puede ocurrir? ¿Qué cuerpo geométrico formarían? Que no sé si ahí se ve bien, pero si miramos esto, recordemos que esto en la orilla no era recto, ¿cierto? Sino que era ondulado, por eso aquí no se ve tan claro, pero ¿alguien ve qué podría hacer esto? Si comienzan aquí, esto sería un círculo,
y terminarían allá en punta. ¿Qué sería? ¿Qué cuerpo ¿Serían geométrico? como cono? Perfecto. Bien, un cono. ¿Cierto? Entonces esto, la esfera, para encontrar la fórmula del área, lo tomaron de esta forma, imaginando que esto está compuesto de puras esferas. Ahora, ¿qué tan perfecto sea la esfera, perdón, qué tan perfecto sea la esfera? Tiene que ver con la cantidad de conos. Es decir, en el fondo fue como tomar un cono como este, ¿cierto? Y pegarle otro inmediatamente al lado, y otro al lado, y otro al lado, y otro al lado, ¿cierto? Y ahí se me formó una esfera como esta. Muchos conos, ¿cierto? La cantidad de conos es la que me va a indicar, además, qué tan perfecto me queda la orilla, que sería en el fondo el área, la superficie, ¿cierto? Recuerden que el área de los cuerpos geométricos es lo mismo que la superficie, ¿sí? Ok. Ahora, veamos. Si nosotros tomamos un cono, ¿cierto? Tomamos un cono como este, alargado, ¿cierto? Y angostito, porque mientras más conos es más perfecta la esfera, ¿ya? Entonces, recordemos que aquí tenemos la altura, aquí tendríamos la altura, ¿cierto? De ese cono, y además, esa altura, ¿a qué corresponde en la esfera? En la esfera. ¿Al radio? Perfecto, muy bien, Benjamín. Correspondería al radio de la esfera. ¿Se fijan? De aquí voy ahí, en el que sigue, en el que sigue, y los que salen hacia acá también, los que van hacia atrás, cada uno de ellos, porque tienen que ser todas las esferas iguales. Tienen que ser todas iguales, de lo contrario, no voy a formar un... Pero todos los conos tienen que ser iguales, pues de lo contrario no voy a formar una esfera. ¿Ya? Pues bien, veamos entonces. ¿Cómo sería primero el volumen de la esfera si lo viéramos formado por puros conos? Yo tendría entonces que tener el área de la base, porque fíjense que si yo de aquí formo una esfera con puros conos, ¿cierto? Esta área de aquí, el área de la base del cono, es la que me formaría la esfera. La base de cada cono, el área de la base, ¿sí? El área del círculo este en el fondo. ¿Ya? Entonces el área de este con el área del lado, el área del lado, y si esto cada vez lo hago más pequeño, más pequeño, más pequeño, al final la altura tiende a ser prácticamente la generatriz, ¿sí? Pero lo que importa es que si yo multiplico el área de la base, ¿cierto? Lo multiplico por la altura, ¿cierto? Que sería en este caso el radio, ¿sí? Lo multiplico por la altura para tener esa área del cono, pensando, insisto, que esto cada vez se va achicando, 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 ¿cierto? Para hacer conos más perfectos. Ahora, si eso lo multiplico además por un n cualquiera, ¿qué me indica ese n? La cantidad de conos. ¿Ya? Recuerden que depende de la cantidad de conos que yo tenga, es la perfección de la esfera. Con eso voy a obtener esto que va a ser el volumen. ¿Sí? Esto va a ser el volumen de la esfera. ¿Sí? Estoy multiplicando no solo la base, sino que por la altura. Estoy calculando entonces el volumen de este cono porque estoy contemplando todo lo que está ahí adentro. Y tenemos que el volumen de la esfera tiene esa fórmula. 4/3 por pi por r elevado a 3. ¿Sí? Ok, de acuerdo a esto entonces, podríamos llegar
podríamos nosotros llegar a lo siguiente. A ver, espérenme un segundito. Me está molestando aquí en el... Ah, no. Ya. Entonces, teníamos esto, ¿cierto? Ahora, lo primero es que si yo podría calcular entonces el área de esa base. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Podría yo calcular el área de la base? ¿Cómo podría calcular el área de esa base? Ah, me faltó algo aquí, perdón. Me faltó algo aquí, porque el volumen de la esfera, recuerden que es, aquí estaría multiplicando, ahí estaría haciendo el del cilindro, ¿cierto? Esto me falta partirlo por 3. ¿Por qué? Porque no son cilindros. Si yo multiplico en la base solo por la altura, tengo un cilindro, ¿sí? Entonces, en el cono, el volumen va partido por 3. ¿Recuerdan la fórmula del volumen del cono? ¿Sí? Va partido por 3. Entonces, ahora, ¿cómo puedo encontrar entonces yo el área de esa base, esa parte es la que necesito, ¿sí? ¿Se fijan? Yo tengo que encontrar el área de la base, el área de esta base, y multiplicada por la cantidad de conos. Eso me va a hacer el área de toda la esfera, ¿se entiende? El área de esta base la multiplico por la cantidad de conos que hice, ¿cierto? Y de esa forma tengo el área de la esfera. Ahora, si yo encuentro esto, entonces tengo el área de la esfera. La fórmula para encontrar el área de la esfera. ¿Cómo puedo encontrarlo? Como una ecuación. Aquí tengo esta que sería mi incógnita. Tengo que despejar la ecuación. El 3 tendría que pasar para allá multiplicando, ¿cierto? Entonces, n por el área de la base por el radio, y el 3 multiplico allá 3 por 4 tercios por pi y por el radio al cubo. Y aquí simplemente yo puedo simplificar, ¿sí? Entonces me queda 4 por pi por r al cubo. Pero eso es el área de esta base multiplicada por la cantidad de conos, ¿cierto? Por el radio. Por lo tanto, ahora ese radio lo tengo que pasar para allá, ya que aquí está multiplicando, pasa para allá dividiendo. Entonces, n por el área de la base es igual a 4 pi por r elevado a 3 partido por r. ¿Ya? 4 pi r elevado a 3, recordemos que simplificamos aquí por 3. 4 pi r elevado a 3 y dividido por, entonces, el r que pasó para allá dividiendo. Como tengo aquí r elevado a 3 y r elevado a 1, yo puedo entonces simplificar y me queda, en el fondo simplifico ese 3, ese radio, ahí está elevado a 3, recuerden cómo se resuelve una división de potencias, en el fondo es el área de la esfera, va a ser igual a 4 pi, pero el R que está elevado a 3, este está elevado a 1, 3 menos 1, 2, ¿cierto? En la división de potencias se conserva la base y se restan los exponentes, que es lo mismo que simplificar aquí. Aquí es R por R por R, ¿cierto? R por R por R. Si una de esas R la simplifico con la de abajo, arriba me quedan 2, me queda R al cuadrado, ¿sí? Por el radio al cuadrado. Y ahí tenemos ahora entonces la fórmula del área de la esfera. 4 por pi por el radio al cuadrado.
La fórmula para el volumen de la esfera, entonces, es 4/3 por pi por r al cubo. Ahora recordemos que yo, para poder calcular tanto el área como el volumen, fíjense que ya sabemos que pi tiene un valor que es de 3,14. Por lo tanto, el único dato desconocido es el radio. Lo único que tengo yo entonces que encontrar o conocer para calcular entonces el área y el volumen de la esfera es el radio de la esfera. Pues no tiene otra cosa más que radio la esfera. Recuerden, ¿cierto? La esfera tiene solo radios, no tiene base y altura, como lo tenían los otros cuerpos geométricos, ¿cierto? El cono, el cilindro tienen una base y tienen una altura. En el caso de la esfera, solamente tiene una medida que es el radio, que es el mismo que va para todos lados. ¿Entendió? Eso implica que si yo quiero calcular el volumen de la esfera o el área de la esfera, solo necesito conocer su radio. Antes de borrar, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esto? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿De dónde nació todo esto? Ahora, obviamente ustedes se van a tener que después aprender las fórmulas nomás, porque es lo que se utiliza para calcular el área y el volumen, obviamente. Fernanda no tiene dudas. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Alguna consulta? Les recuerdo cómo se llegó a esto primero. ¿Ya? Recuerden, solo para repasarlo, por si alguien no se atreve a preguntar. En resumen, tengo un cono, ¿cierto? Tengo muchos conos. Ya vimos en la parte anterior cómo se llegó a la fórmula del volumen de la esfera, ¿cierto? Ya sabemos que esa es la fórmula del volumen de la esfera. Pero el cono, entonces, en el caso de la esfera, yo tengo muchos conos que me van a formar la esfera, y en el fondo, si yo, aquí no importa, fíjense que no importa la cantidad de conos, en ningún momento ocupé después la n, era solo para indicar que yo tengo la base del cono, ¿cierto? Tengo el área de la base del cono y la multiplico por el radio, que sería la altura, ¿cierto?, de estos conos, que sería el radio de la esfera, ¿cierto? Tengo por el radio, y eso me da el volumen, pero de un cilindro. En el caso de la esfera es partido por 3, solo recordando la fórmula del cono, ¿cierto? En el caso del cono, esto va partido por 3, ¿ya? Y si lo multiplico por la cantidad de conos que hice, entonces tengo todo esto, el volumen, todo lo interior, no solo la parte de afuera, no solo la superficie de la esfera, sino que también su interior, porque aquí estoy con el volumen del cono, ¿ya? Y de esa forma, si yo lo multiplico por la cantidad de conos, llego al volumen de la esfera, ¿ya? Y llego al volumen de la esfera, multiplicarlo por n conos, muchos conos. Pero ya teníamos la fórmula del volumen de la esfera. Y ahora entonces lo que yo tengo que saber es precisamente cuánto es el área, cómo encontrar el área de cada uno de esos conos, de los miles de conos. Como encuentro el área de esos, tengo que despejar ahí nomás. ¿Ya? El área de la base, que sería esta, multiplicado por la cantidad de conos. Paso el 3 entonces para allá multiplicando, lo cual al simplificar se elimina con el tercio, ¿cierto? Y la R después la paso para acá dividiendo, ¿cierto? La simplifico con el R cubo que está arriba y llegamos a que es R al cuadrado. 4pi R cuadrado. Bien, pues veamos algún ejercicio, algún ejemplo.
Vamos a dejar anotadas ahí abajito las fórmulas para que las puedan ver. Recuerden que todo esto ustedes lo deben ir anotando en su cuaderno. Entonces, encontrar, ejemplo, encontrar el área y volumen de una esfera de radio 10 centímetros. Trabajen ustedes entonces ahora cómo encuentran el área y el volumen de esa esfera. Ok, me quedo feo escribir aquí radio. Ok, de nuevo. De radio 10 centímetros. Recuerden que conociendo el radio es solo ahora aplicar la fórmula. Los dejo trabajar ahí unos 5 minutitos, así pueden resolver entonces ese problema. No duden en ir preguntando si algo no lo entienden, ¿no? O no saben cómo hacerlo o cómo aplicar las fórmulas. ¿Cómo van? ¿Lograron encontrar el área y el volumen de esa esfera? No es tanto lo que tienen que trabajar en realidad. Lo vamos a resolver y después vamos a ver otro ejercicio para que ustedes lo puedan desarrollar y
Es más, ese ejercicio lo van a subir después ustedes al IRMI desarrollado. Yo les ayudo aquí y queda de tarea y ustedes lo suben después al IRMI, ¿ya? El área primero. Veamos el área. Es simplemente aplicar la fórmula. Recordemos que la fórmula es 4 por pi y por el radio al cuadrado. Es decir, 4 por 3,14. Recuerden que pi es 3,14 por el radio al cuadrado. Por 10 al cuadrado. ¿Ya? Ahora, si recordamos cómo se resuelve las operaciones, ¿cierto? Cuando tenemos varias operaciones en sí, primero se resuelven los paréntesis y después las potencias. Después las multiplicaciones y divisiones y al final las sumas o restas, ¿se acuerdan? Entonces, el área es igual a 4 por 3,14 por 100. 10 al cuadrado, por favor, no olviden. 10 al cuadrado es 10 por 10, no es 20, no es 10 por 2. Que algunos todavía cometen ese error. Potencias. 10 al cuadrado es 10 por 10, 2 veces 10. El 2 indica que 2 veces se multiplica por sí mismo. ¿Ya? Entonces, ahora si ustedes toman una calculadora y multiplican todo eso, les va a dar 1256. Si la medida está en centímetros, estos son entonces, recordemos que es área, centímetros cuadrados, ¿ya? Recordemos que esto es área. Veamos ahora el volumen. El volumen es 4 tercios por 3,14 por 10 elevado a 3. Por 10 elevado a 3. Ahora, 10 elevado a 3, recordemos que es 3 veces 10, no es 30, no es 10 por 3, 30. Es 10 por 10 por 10, 3 veces. O sea, 1000. Entonces, tenemos que el volumen es igual a 4 tercios por 3,14 y por 1000. Y ahora es cosa de multiplicar solamente. Multiplicar y dividir por 3. O primero pueden 4 dividido en 3. Recordemos que cuando tenemos solo multiplicaciones y divisiones, ahí no importa el orden. Yo puedo primero dividir 4 dividido en 3, que sería 1,3 periódico. Ya aquí nos va a dar un número periódico, pero no importa. O multiplico 4 por 3,14 y por 10 elevado a 3. Vamos a hacer eso. 4 por 3,14. Eso es por 1000. Y eso dividido en 3. Entonces 4 volumen es igual a 4186. 4186,6 periódico. ¿Ya? Si no me he equivocado al multiplicar, pero creo que está bien. 4 por 3,14 por 1000 y todo eso dividido en 3. Está bien. 4186,6 periódicos. Recuerden que si en la calculadora les da puro 6, 6, 6, 6 y al final un 7, significa que son 6 periódicos, que la calculadora no escribe la barrita arriba del periodo, sino que escribe el 6 y el último decimal que le cabe en la pantalla lo aproxima. Ahora, como es volumen, son centímetros cúbicos. Volumen son centímetros cúbicos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna consulta?
Pues bien, les voy a poner entonces otro ejercicio. ¿Ya? Este lo van a trabajar hasta donde lleguen ahora. Después el resto lo terminan en su casa y lo terminan en su cuaderno y después lo suben al IRMI. ¿Ya? El siguiente problema que les voy a poner. Fíjense en esto. Esto es una pelota de tenis. ¿Sí? Aquí se me perdió el este de plástico donde venían guardadas. Por lo tanto, no me quedó otra que buscar dónde guardarla y encontré estos de papas fritas, que no es por querer hacerle propaganda, la vamos a poner así mejor, pero que era casi perfecto. Casi perfecto. Le caben ahí las 3 pelotitas de tenis para guardarla. Ahora, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que el diámetro, ¿saben cuál es el diámetro de una pelota de tenis? ¿Ya? El diámetro que tiene una pelota de tenis, o sea, el diámetro, acuérdense que es desde aquí hasta el otro lado, pasando por el centro de la esfera, de la pelota de tenis en este caso. El diámetro de una pelota de tenis es mayor que 6,54, creo, 6,54 centímetros y menor que, no son todas iguales, ¿cierto? Menor que, lo noté por ahí, 6,86. 6,86 centímetros. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cómo encuentro yo? Supongamos que yo quiero estas 3 pelotas de tenis, quiero ponerme con un emprendimiento, ¿cierto? Que yo quiero crear, estos son cilindros, ¿cierto? Cilindros para guardar 3 pelotas de tenis y quiero ocupar, obviamente, el cilindro que le calce justo ahí. Aquí me sobra espacio un poquito todavía. Obviamente, como esto lo encontré yo, no importa, no lo tuve que fabricar. Pero si quiero mandar a fabricar estos de plástico bonito, ¿cierto? Con la marca y todo. Entonces, supongamos que mi pelota de tenis si tengo 3 pelotas de tenis, tengo 3 pelotas de tenis de 6,6 centímetros de diámetro, ¿ya? ¿Qué medida debe tener el cilindro para guardarlas? ¿Ya? Eso es una cosa. Lo cual no es tan difícil en realidad. No es tan difícil. Si lo pensamos, que ya conozco el diámetro de la pelota. Al decir que qué medidas debe tener, estoy hablando de qué diámetro y qué altura. No es tan complicado. Y
Eso. ¿Y qué volumen ocupan las pelotas de tenis dentro del cilindro? O sea, ahí ya se puso un poco más complicada la cosa, porque ya tengo que calcular el volumen a la pelota de tenis, y obviamente son 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué volumen va a ocupar dentro de este cilindro? Le iba a agregar otra pregunta más, pero por el momento lo voy a dejar hasta ahí. ¿Se entendió el ejercicio? Ya dice, el diámetro de una pelota de tenis es mayor que 6,54 centímetros y menor que 6,86 centímetros. Si tengo 3 pelotas de tenis de 6,6 centímetros de diámetro, ¿qué medida debe tener el cilindro para guardarlas? Entonces, ¿qué medidas? Obviamente se refiere a qué diámetro o qué radio, que es lo mismo, porque después lo multiplico por 2, ¿cierto? ¿Qué medidas debe tener? ¿Qué diámetro en el fondo y qué altura? Eso no tiene que ver con el área ni el volumen de la esfera. ¿Ya? Es un cálculo menor, digamos. Pero esta otra, ¿y qué volumen ocupan las pelotas de tenis dentro del cilindro? Aquí van a trabajar con la fórmula, entonces, del volumen. ¿Dudas o consultas con respecto al ejercicio? A ver, profe, Iván. Ah, ya. Pensé que era con un alumno que estaba haciendo una consulta. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al ejercicio? ¿O tiene alguna duda de cómo desarrollarlo? No está tan complicado. Solo una cosa. El volumen de la esfera ocupa el radio elevado a 3. ¿Ya? El radio elevado a 3. La medida que yo estoy dando ahí es del diámetro. No es lo mismo. Acuérdense. El diámetro, aquí estoy dando el radio y la fórmula ocupa, aquí estoy dando el diámetro y la fórmula ocupa el radio. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? Ok. Ya pues muchachos, eso entonces les va, como ya se nos dieron ya las 4, va a quedar de tarea. Por eso les digo, pregunten al tiro si hay algo que no entienden. Todo claro, ya perfecto. Va a quedar de tarea, la resuelven y la van a subir al IRMI. El IRMI igual les voy a escribir de nuevo el problema, se los voy a recordar y 1 o 2 ejercicios más seguramente para calcular el área y el volumen de la esfera. Se dan cuenta que a pesar de lo que uno podría haber pensado antes, que habíamos visto las fórmulas para el cilindro, las fórmulas para el cono de área y volumen, podría pensar que las de la esfera eran mucho más complicadas. Pero no, miren, del área de la esfera, bastante simple, y del volumen de la esfera también es bastante simple. A lo más la complejidad es que hay que dividirlo por 3, pero eso no es problema. Además que eso lo hace la calculadora. ¿Ya? Bien, pues jóvenes, nos vemos entonces en 2 semanas más. Recuerden que la próxima semana no hay clases. Vamos a celebrar fiestas patrias, tiqui tiqui ti, aunque cada uno en su casita nomás parece, así como vamos. Pero nada, pues disfrútenlo, aprovechenlo con su familia, descansen en las fiestas patrias, bailen cueca en lo posible, ¿ya? Y nos vemos en 2 semanas más. Chao, que estén bien, nos vemos. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao, muchachos, que estén bien. Cuídense. Chicos, recuerden enviando sus actividades pendientes. Recuerden que el módulo termina el viernes, así que no se atrasen. Vamos revisando. Chao, chao. Chau. Recuerden también Chao, que aunque se acabe el módulo, tienen tiempo de poder subir lo que aún deben, ¿ya?
Exacto. Chao. Chao, chao. Chao, profesores, que estén bien. Chao, chao. Por Ya, internet. gracias, igual. Chao, Alejandro. Gracias por todo. No, chao, chao. Gracias a ustedes.